Muy bien, pues lo que vamos a ver a continuación es la clasificación de las familias de los instrumentos musicales. Vamos a empezar con los instrumentos musicales de cuerda. Los instrumentos musicales de cuerda producen el sonido mediante la vibración de cuerdas tensadas. Poseen además una caja de resonancia para amplificar el sonido y según el modo en que se obtiene el sonido podemos distinguir tres tipos. Por ejemplo, los instrumentos de cuerda frotada, donde el sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco de más agudo a más grave. Y encontramos los siguientes instrumentos: el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo. Ahora, también dentro de los instrumentos de cuerda, pero en esta ocasión los instrumentos de cuerda pulsada, el sonido se obtiene tocando las cuerdas con los dedos o con púas. Entre los instrumentos de este tipo tenemos la guitarra, el arpa, el laúd, el banjo, la mandolina, entre otros. Y por último tenemos también dentro de la familia de los instrumentos de cuerda, los que son de cuerda golpeada o cuerda percutida. El sonido en este caso se obtiene percutiendo o golpeando las cuerdas. Un ejemplo de este tipo de instrumento es el piano. Al tocar sus teclas, se accionan unos masillos que golpean las cuerdas, las cuales se encuentran en el interior de la caja de resonancia. Los instrumentos que pertenecen a esta familia suenan al vibrar sus cuerdas cuando se golpean por un martillo. El instrumento más característico de cuerda percutida es el piano, pero también podemos encontrar el clavecín o el clavicordio. Muy bien, ahora veamos los instrumentos musicales de viento. Los instrumentos musicales de viento producen el sonido por la vibración del aire en el interior del tubo del instrumento. Se pueden clasificar en viento madera y viento metal. Esta clasificación puede resultar un poco confusa porque actualmente algunos de los instrumentos de la familia de viento madera se construyen en metal, por ejemplo, la flauta travesera y el saxofón. En realidad, lo que va a determinar el tipo de sonido es la clase de embocadura o boquilla que posee el instrumento. Veamos los instrumentos que están dentro de la clasificación de viento madera. Podemos diferenciar tres tipos de instrumentos según su embocadura. Por ejemplo, en el caso del bisel, la vibración del aire se produce al chocar con un bisel o borde afilado, como ocurre en el caso de la flauta dulce y la flauta transversal. Otro tipo de embocadura es la lengüeta simple. El sonido en este caso se produce por la vibración del aire al chocar con una caña o lámina de madera que hay en la embocadura del instrumento. Dentro de esta clasificación está el clarinete y el saxofón. Otra más es la lengüeta doble, donde el sonido se produce por la vibración de dos cañas de madera que chocan entre sí. Tienen este tipo de embocadura el oboe y el fagot. Ahora veamos los que corresponden en la clasificación de viento metal. Estos instrumentos están fabricados con aleaciones de metal. El tubo del instrumento está plegado o enrollado sobre sí mismo para que sea más funcional. La altura del sonido depende de la presión de aire que ejerza el instrumentista sobre la boquilla y de un sistema de válvulas y pistones. Entre estos podemos encontrar la trompeta, la trompa, el trombón y la tuba. Muy bien, ahora veamos los instrumentos de percusión. Los instrumentos musicales de percusión son instrumentos que producen el sonido al ser golpeados. También están los que producen el sonido entrechocados, como los platillos, o los que son sacudidos, como las maracas, o raspados, como el güiro. Podemos dividirlos en dos grupos. Los de percusión de altura determinada, que pueden producir una altura de sonido concreta, es decir, pueden producir notas. Pertenecen a este grupo los timbales sinfónicos, el xilófono, el carrillón, las campanas tubulares y por supuesto la marimba. La marimba es un instrumento de percusión, ¿ok? Otra clasificación para los instrumentos de percusión son los instrumentos de percusión de altura indeterminada. Es decir, en este caso, estos instrumentos no producen alturas concretas. Por ejemplo, el bombo, los platillos, la caja o tarola. En otros estilos son habituales instrumentos como los bongos, maracas y claves. También podemos clasificar los instrumentos de percusión de otras maneras. Por ejemplo, podemos clasificarlos como instrumentos musicales de barras placas. En este tipo de clasificación
podemos encontrarnos con la marimba nuevamente, con el vibráfono y con el xilófono. En este caso, el sonido de una nota determinada se produce mediante las barras, que son similares a las teclas de un piano. Otra clasificación para los instrumentos de percusión son los instrumentos musicales de membrana, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a los tambores, los timbales y el bombo. A la caja, también dependiendo del país donde te encuentres, se le conoce como tarola o redoblante. Y el bombo, pues normalmente en inglés se le conoce como kick. Bueno, en inglés a la tarola también se le conoce como snare. Y aquí entra el bombo y la tumba o las congas. La membrana es lo que comúnmente nosotros conocemos como parche, o al menos aquí en México es lo que se conoce como parche. Eso es en cuanto a la clasificación de los instrumentos musicales de manera general.